En la boca existen todos los tejidos básicos que existen en el organismo. El cáncer de boca puede desarrollarse en cualquier zona de la boca oral. Como en la mayoría de neoplasias no sabe cuál es la causa, pero hay factores de riesgo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tengo el gusto de recibir en el programa a una de las figuras más reconocidas en el campo de la estomatología del Perú y Latinoamérica, al doctor Wilson Delgado Azañero. Él es cirujano dentista, patólogo oral y maxilofacial. Él es profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con más de 5 décadas siendo profesor de esta casa de estudios. El doctor Delgado es pionero en muchos estudios y se ha dedicado mucho a la cavidad oral y sobre todo a algo que nos interesa mucho, una enfermedad silenciosa que se puede prevenir siempre y cuando la descubramos a tiempo. Vamos a hablar el día de hoy aquí en Tu Salud de el cáncer oral. Soy el doctor Leslie Soto y este es Tu Salud en Cayetano. Bien, nuevamente en el programa nos encontramos con el doctor Delgado. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor Soto? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, doctor. Un gusto tenerlo aquí en el programa. De igual manera. Doctor, vamos a hablar del cáncer oral. Empecemos con la definición. ¿A qué llamamos cáncer oral? Bueno, el término cáncer oral se refiere a las neoplasias malignas que afectan cualquier zona de la mucosa oral. Me gustaría señalar un punto importante. En la boca existen todos los tejidos básicos que existen en el organismo. Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Y sus derivados, sus subtipos. De tal manera que en la boca puede ocurrir cualquier tipo de cáncer de esos tejidos. Sin embargo, muy importante saber que el cáncer que es más prevalente, de mayor frecuencia de aparición, es el cáncer que se origina en el epitelio de la boca. De manera que cuando hablamos de cáncer oral, prácticamente nos estamos refiriendo al carcinoma epidermoide del epitelio de la mucosa oral. Los demás cánceres son muy importantes, pero son muy raros de presentarse. ¿Y en qué parte exactamente vamos a ver este tipo de cáncer? El cáncer de boca puede desarrollarse en cualquier zona de la boca oral. Sin embargo, los estudios han establecido que el cáncer de boca se desarrolla más en lo que se denomina el óvalo de alto riesgo. ¿A qué se llama óvalo de alto riesgo? A la zona formada por el borde lateral de la lengua, la superficie ventral de la lengua, el piso de boca y la zona retromolar. Esas son las zonas de mayor presentación del cáncer de boca. Y esto es muy importante, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda aparecer en cualquier otra zona, pero es más raro, es más raro. Doctor, ¿qué factores predisponen a una persona a poder tener el cáncer de boca? Bueno, como en la mayoría de neoplasias no sabe cuál es la causa, pero hay factores de riesgo. Y los factores de riesgo están establecidos que son el hábito de fumar, el consumo de tabaco, la irritación crónica que existe en la boca, probablemente también el virus del papiloma humano y otros factores que en general se llaman irritantes en general. Estos factores son los que están asociados al desarrollo del cáncer de boca, al carcinoma epidermoide. No me estoy refiriendo a otro tipo de cáncer, ¿no? Cuando habla de irritantes, ¿se refiere a irritantes de comidas o otro tipo de irritantes? Básicamente, los irritantes pueden ser de carácter biológico, la microflora, de carácter químico, cualquier sustancia que introducimos dentro de la boca, o de carácter traumático, ¿no? Que también es un irritante. Entonces podemos decir que cualquier elemento traumático nos estamos refiriendo como agresión biológica, química o física. Okay. Doctor, ¿y este tipo de cáncer, como otros, tienen algún componente hereditario? No se ha establecido eso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay familias donde el papá tiene cáncer de boca, el hijo también tiene cáncer de boca, la hija y el nieto pueden tener cáncer de boca. Yo diría que más que se hable de una herencia, es un factor predisponente que existe en algunas familias, ¿no? De allí que sea muy importante cuando nosotros hacemos un interrogatorio y preguntar,
¿Alguien en su familia padece o ha padecido de cáncer de boca? Muchas veces esta simple respuesta nos lleva a sospechar que lo que estamos viendo puede ser una lesión ya cancerosa o una lesión potencialmente maligna. Y en cuanto a la parte de género, ¿más son en hombres o mujeres? Sí, la relación es 2-1 y en algunos países 3-1 a favor de los hombres. ¿Y esto por qué es? La explicación es relativamente simple. Los hombres están más expuestos a factores de riesgo: fumar, tomar, papilomavirus y otros irritantes, ¿no? Claro. En países donde la gente no fuma, esta es la relación, pero en países donde hombres y mujeres toman licor y fuman, entonces prácticamente no hay mayor diferencia, ¿no? Claro. Pero en el Perú, que felizmente las mujeres no consumen mucho alcohol ni fuman mucho, esa es la relación más a favor de los hombres. Pero en los países donde hombres y mujeres toman y fuman, prácticamente no hay mayor diferencia. Claro, no habría una relación, por ejemplo, de hormonas femeninas, nada que ver aquí. No, porque ahí hay un punto muy importante. El virus del papiloma humano también es un factor importante. Y sabemos de que el virus del papiloma humano es determinante en muchas lesiones a nivel del cuello uterino. En boca no. En boca el virus del papiloma humano está más en relación con cáncer de orofaringe, en la parte posterior y en base de lengua. Pero en los otros tipos de cáncer, como los mencionados en el óvalo de alto riesgo, no se ha encontrado una relación, ¿no? Sin embargo, los estudios ahora están muy avanzados para ver qué relación existe como factor de riesgo con el virus del papiloma humano. Doctor, ¿qué lesiones premalignas nos pueden dar una alerta de estos cánceres? En la boca existen muchas lesiones premalignas, pero me gustaría aclarar un punto importante. El término premaligno o precancerosa ya está entrando en desuso, no porque hayan desaparecido estas lesiones, sino que ahora se ha establecido que estas lesiones que se llaman premalignas y que significa antes del cáncer, no siempre evolucionan a cáncer. Entonces se ha creado el término lesión potencialmente maligna, que son estas mismas lesiones, pero que no necesariamente van a evolucionar a cáncer. Cuando el concepto existía que es lesión precancerosa o premaligna, estábamos diciendo que detecto esto y si lo dejo, de todas maneras va a ir a cáncer, pero no es así. Ahora es muy importante que estas lesiones que se llaman potencialmente malignas sean detectadas, ¿no? Porque es la mejor forma de evitar que ese paciente evolucione muy mal. Claro. ¿Cuáles serían estas, doctor? Las lesiones potencialmente malignas reconocidas universalmente son la leucoplasia, la eritroplasia, la eritroleucoplasia, la verrucosa proliferativa, leucoplasia verrucosa proliferativa, el líquen plano erosivo. Este último todavía no hay consenso, se han descrito algunos casos aislados, pero parece que el líquen plano erosivo sí en algunas pacientes podría evolucionar a cáncer. Las otras definitivamente sí tienen un potencial de transformación maligna, pero no es tan alto como se pensaba. Por ejemplo, la leucoplasia está determinado de que su porcentaje de transformación maligna no llega a 10%. La eritroplasia sí más bien es más, pasa el 15 a 20%, y la eritroleucoplasia es igual. De manera que estas son las lesiones más importantes. Adicionalmente hay que mencionar que toda úlcera en boca que no cura puede ser una lesión potencialmente maligna. Esto implica entonces que si yo tengo una lesión blanquecina, roja, heridas, igual tengo que ir a chequearme. De todas maneras. No debo dejarla pasar. Aunque no dé ningún síntoma, porque es otra característica de estas lesiones que se llaman potencialmente malignas. Son crónicas, el paciente no se da cuenta, o lo descubre él casualmente, o lo descubre el odontólogo en un examen. Y tiene que, de todas maneras, aunque sea una lesión pequeña, estudiarlo, buscar factores traumáticos, eliminarlos, ver si desaparece, si no desaparece, tomar una biopsia. Así En la boca o lengua, las biopsias se toman como en cualquier otra parte del cuerpo. Es una cosa muy interesante esta pregunta, porque muchos odontólogos, cirujanos, cuando les hablas de biopsia, creen que es un procedimiento muy complicado. Entonces, ellos son capaces de extraer muelas impactadas, pero usted le habla de biopsia. No, la biopsia es un procedimiento, primero, eficiente, seguro, fácil de hacer, ¿no?
y que lo puede hacer un cirujano dentista que sabe cómo manejar los tejidos, nada más. Y consiste en una porción de una zona afectada, y ahí viene el problema, que muchos no saben qué hago con esto. Tiene que tener un frasquito con formol al 10%, lo introduce, tómalo y lo envía al patólogo. Las lesiones que ya yo descubro que tenemos un cáncer, ¿el tratamiento sería quimio, radio, depende? Bueno, el tratamiento de elección para todo lo que es cáncer de boca es la cirugía. Dependiendo de la extensión de la lesión, ya puede ser complementada con radioterapia, ¿no? Pero hay que saber que no existe ninguna quimioterapia para cáncer de boca. Y nuevamente me refiero al carcinoma epidermoide, porque en la boca pueden aparecer también linfomas y otra cosa, pero es otro tema, ¿no? Pero para el carcinoma epidermoide, al cáncer más frecuente que se origina en el epitelio, tratamiento quirúrgico. Y esto es muy importante que se sepa, ¿no? Porque no hay forma de que se dé quimioterapia, nada, ¿no? También es muy importante que se haga un buen estudio histopatológico, porque el pronóstico depende de la profundidad de la lesión, ¿no? ¿Cuán profunda está la lesión? Por ejemplo, los cirujanos saben de que en el estudio histopatológico dice tiene más de 4 milímetros, tiene que buscarle ganglios y tiene que sacarle los ganglios, ¿no? En cambio, cuando es menor de 4 milímetros, solamente se saca la lesión y es más probable que ahí cure, ¿no? Eso se llama profundidad de invasión o profundidad de infiltración, que nosotros los medimos con unas reglas especiales que consiste en medir desde la membrana basal hacia dónde llega en términos de los tejidos subyacentes. Si es más de 4 milímetros... Es bien poquito, realmente, la medida, ¿no? Y alguien dijo, ¿por qué no de 2? Pero los estudios han establecido que la posibilidad de que un cáncer de metástasis cervical o a distancia es cuando está sobre los 4 milímetros. Ahora, como en toda la biología, esto no es una norma, ¿no? Simplemente hay otros factores que pueden influenciar. Doctor, en el transcurrir de toda su vida, ¿cómo ha ido cambiando el manejo del cáncer? Bueno, lo que nosotros... Voy a contar un poquito la situación, por qué yo estoy metido en esto. Yo tengo una formación como patólogo en Estados Unidos, una serie de cosas importantes. Y siempre he trabajado en lo que se llama diagnóstico. Todos los pacientes que llegan a una clínica dental, ya sea institucional o privada, tienen que pasar por una fase de diagnóstico, un examen completo que se hace un examen de mucosa oral, de la secreción salival, de las papilas linguales, etcétera, etcétera. Y luego se va a los dientes y hace el diagnóstico de qué cosa hay. Entonces yo siempre he trabajado desde muy joven en diagnóstico. Yo me encargaba de que todos los pacientes aquí en la clínica de la universidad, el departamento de diagnóstico estaba a mi cargo. Entonces llegaba el paciente, ¿por qué viene? Vengo porque me está doliendo un diente en tal zona. Pasa diagnóstico y le hacíamos un examen completo de toda la boca. Y eso me permitió pues ver que algunos pacientes llegaban con unos tremendos cánceres, ¿no? Prácticamente inoperables, o estos que su pronóstico era muy malo. Y así poco a poco he ido realmente cada vez interesándome más en este tipo de lesiones, ¿ya? Y enseñando a todos los estudiantes de estomatología de Cayetano Heredia cuándo o qué deben hacer cuando encuentran una lesión que se llama potencialmente maligna, ¿no? A quién referirlo, ¿no? Y saber que cuando el cáncer esté establecido, tienen que enviarlo a gente especializada. No puede hacerlo cualquier cirujano. Tiene que ser un cirujano oncólogo de cabeza y cuello. Si la lesión está en el estadio de no todavía invasión de cáncer, lo puede hacer un cirujano maxilofacial. Pero tan pronto está establecido el diagnóstico de cáncer infiltrante o invasivo, la solución es enviarlo a centros especializados como el INEM u otros centros donde existan realmente cirujanos oncólogos de cabeza y cuello que entienden a qué cosa es realmente el cáncer, porque hay que entender qué cosa es la neoplasia, ¿no? En nuestro país, doctor, ¿qué zonas tienen más cantidad de cáncer oral? Bueno, yo no podía dar un dato exacto, pero
Aquí en Lima es el mayor porcentaje de casos, ¿no? Esta pregunta suya me da pie a una cosa muy interesante. Siempre hemos pensado el hábito de fumar, el hábito de alcohol y el hábito de chachor, coca. ¿Te hará relación con cáncer? Eso le iba a preguntar. ¿Por qué tomo este tema? Porque acabo de regresar de un congreso en Argentina y en el norte de Argentina, en Salta, la gente también chacha coca, ¿ya? Pero ellos presentaron unos casos de cáncer y de lesiones potencialmente malignas en chachadores de coca. Aquí en el Perú hemos hecho 2 estudios bien interesantes que están publicados acá, están en la biblioteca nuestra, sobre biopsias que hemos tomado de chachadores de coca y donde no hemos encontrado cambios displásicos. Todos son un engrosamiento del epitelio que llamo yo de carácter adaptativo a la presencia de chachar coca. Sin embargo, en Salta me han demostrado que tienen lesiones potencialmente malignas y hay más cáncer. Entonces, ¿cuál es la explicación? Entonces, preguntado, dime el apellido de esta gente que vive en Salta. Y todos tienen apellido, la mayoría, no todos, de origen italiano. Entonces, ellos son... Porque hay mucha migración. Bueno, blancos, hubo migración, claro. Son blancos. Son campesinos y chachan coca. En el Perú, ¿quiénes chachan coca? Nuestra gente, los mestizos más, diríamos, francamente mestizos, es otra raza, ¿no? Y tienen ese hábito, y ellos son más resistentes, porque en los estudios que hemos hecho, y no son 1 o 2 biopsias, en el último trabajo que se ha hecho hace más o menos unos 12 o 14 años, no recuerdo, tomamos 40 biopsias de la zona donde chachaban coca, y en el anterior solamente 12, y no hemos encontrado cáncer. Por otro lado, si la coca tendría que estar en relación con cáncer, pues nosotros veríamos gente migrante que viene y tiene cáncer de boca, pero no es así. De manera que yo puedo decir, no afirmar, sino hacer una especulación, que la coca tiene influencia en alteraciones de la mucosa dependiendo de la etnia. Y eso es no hay otra forma de explicarse, ¿no? ¿Por qué acá no hay? ¿Por qué sí en Salta hay? Simplemente porque los de Salta todos son de origen blanco, ¿no? Claro, porque había más factores, claro, ¿no? Factores diferentes. No, y yo creo que la etnia es fundamental. Acá somos muy resistentes, ¿no? Claro, el peruano tiene otro tipo de factores. ¿No? Doctor, y como hay muchos factores que usualmente el fumar y tomar son de personas mayores, obviamente el cáncer de cavidad oral es de gente adulta, principalmente. Está cambiando, ¿eh? La edad está cambiando, está viéndose más en gente joven. Y se está atribuyendo, porque tampoco no es un hecho, es una especulación, que hay más infección por el virus del papiloma humano. Por eso que las investigaciones ahora están bastante enfocadas a ver cuál es la relación entre el virus del papiloma humano y cáncer de boca. Ya está cambiando. La mayoría siempre sigue siendo hombres sobre los 60 años, es el mayor pico. Pero de vez en cuando vemos gente joven. ¿Cómo le explicamos eso, no? Todos los hábitos son muy importantes, ¿no? Y los hábitos tienen que ver, pues, inclusive con la transmisión por el virus del papiloma humano, ¿no? Hábitos sexuales, ¿de dónde viene el...? Eso no quiere decir que para tener yo una infección por el virus del papiloma humano yo tengo que haber tenido una relación orogenital, no. Pero aparentemente aquellos que tienen relaciones orogenitales son más propensos a adquirir el virus del papiloma humano. Claro, ahora son tantos los tipos de virus del papiloma humano que... Claro, hay más posibilidad en ese momento, claro que sí. Doctor, ¿hay alguna forma entonces, la prevención acá sería tener hábitos de vida saludables? Definitivamente. Y evitar, pues, el consumo frecuente de alcohol. Yo siempre que me pregunta un paciente, doctor, ¿quiere decir que no va a poder tomar cuando tiene una lesión potencialmente maligna que no es cáncer? No, le digo, solamente evite lo que tiene alto contenido de alcohol. Whisky, pisco, ron, porque eso tiene 40 o más de alcohol. Pero usted puede tomar una cerveza que tiene 4 a 4.5 de alcohol, un vino que llega a 10 o 11% de alcohol. ¿Cómo es que actúa el alcohol en relación con esto? Porque aumenta la permeabilidad de la mucosa. Si la mucosa es más permeable, es más probable que penetren agentes que no conocemos y que induzcan trastornos
en las células, ¿no? Esa es la razón. Además, usted sabe que el hábito de consumo de alcohol no se puede cambiar, solamente hay que disminuir, ¿no? Y la gente dice, doctor, pero ¿cómo voy a evitarme de tomar un buen pisco? Evite, tome otra cosita o diluye. Es un tema, inclusive, que los sociólogos tienen que analizar. Es un tema cultural. Cultural. Porque aparte también, doctor, de la frecuencia, es la cantidad. Así es. Porque no es solo que no tome algo, sino que mucha cantidad. Porque a veces aquel peruano, como a veces le digo a mis pacientes, no es que yo tome una cerveza, sino es que yo tomo una, tú invitas una, el otro invita una, y en eso ya esa una se convirtió en 12. Ahora te toca. Así es. Bien, doctor. Doctor, ha sido un gusto realmente conversar con usted, y este tema es muy interesante. ¿Qué le diría usted entonces a la juventud actual con respecto al Primero cáncer oral? quisiera dirigirme un poco a los odontólogos que están viendo esto. Por supuesto que sí. La mejor forma de prevenir el cáncer y de diagnosticar en etapa temprana es hacer un buen examen de la mucosa oral, que tiene que ser un examen sistemático y ordenado y con buena iluminación, ¿no? Y con buena visión. Hay dos cosas que nosotros utilizamos para diagnosticar lesiones potencialmente malignas y sobre todo cáncer: nuestra vista y nuestros deditos. Si usted no toca una lesión, no puede diagnosticar cáncer, ¿no? Porque el cáncer tiene una serie de presentaciones, pero si usted tiene una lesión, una pequeña úlcera, cuando lo toca está dura, es otra cosa. ¿Y cuánto tiempo tiene? La norma es úlcera persistente, pensar que eso puede ser cáncer. ¿Y por qué? Porque en la boca normalmente nosotros sufrimos una mordida, una úlcera, y cura rápidamente. Se sacan dientes en las peores condiciones. No quiero que me entiendan mal mis colegas, ¿no? Es cierto, se sacan muelas en muchas malas condiciones de higiene. Sin embargo, cicatriza. De ahí sale el concepto que si yo tengo una úlcera persistente que está más de 3 semanas y no cura, hay que pensar que eso puede ser cáncer, una lesión potencialmente maligna. Entonces, identificar lesiones de color blanco que no desaparecen cuando lo fricciono, rojo, persistente, combinaciones de zonas rojas con blancas y úlceras. Eso es lo más. Y la única forma de poder detectar esto es examinando la boca. Lamentablemente muchos colegas van donde un profesional dice, me duele esta muela, sáquenmela. Entonces se dedican a sacar la muela. Directamente. Pero no miran el resto de boca. Miren, yo tengo tantos años en esto y ya tengo un sistema. Cuando viene un paciente por cualquier cosa, primero le examino toda la boca y después voy al problema que me pide. Entonces, el examen clínico minucioso, prolijo, ordenado y sistemático es la mejor forma de diagnosticar lesiones potencialmente malignas o lesiones de cáncer. Entonces, muchísimas gracias. Espero contar con usted en otra ocasión. Si me permite un anuncio, nosotros tenemos acá en la Facultad de Estomatología el servicio de Medicina y Patología Oral. Me gustaría decir que es la única facultad del Perú y probablemente de muchas facultades del mundo que tiene un laboratorio de patología en el cual se procesan inmediatamente todas las biopsias de boca. Todo. En el Perú, por supuesto, no hay ninguna que se parezca a nosotros. Y además, la universidad nuestra cumple una función muy importante. El costo que se cobra por cada biopsia es ínfimo, ¿no? Y además tenemos sistemas en el cual podemos exonerar a los pacientes, sí, porque la pobreza es abundante en nuestro país, no puede pagar eso. Se pide autorización, le exoneran, pero es importante eso, ¿no? Que sepan que acá se hace no solamente diagnóstico clínico, sino diagnósticos anatomopatológicos de cualquier lesión de la boca. Muchas gracias, doctor Leslie. A usted, doctor. Por esta maravillosa entrevista. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Bien, estuvimos con el doctor Wilson Delgado, quien nos ha explicado perfectamente lo que es el cáncer oral. Una lesión blanquecina, roja o una úlcera que no cicatriza, hay que prestarle mucha atención. Un odontólogo bien preparado lo va a evaluar.
Nuestra casa de estudios los ha preparado a todos perfectamente. Esto fue Tu Salud. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Muchísimas gracias.